Comenzamos con, bueno, esta es la clase de los LED, aquí lo voy a poner. El LED, ¿qué significa el LED? En español se llama diodo emisor de luz. Entonces aquí está la palabra LED, observen, L, obviamente está en inglés, ¿no? Pero aquí está escrito en español. LED, que diga L-E-D. De ahí viene la palabra LED, se llama diodo emisor de luz. Y como su nombre lo indica, es un diodo. Por lo tanto, ya que conocimos cómo es un LED, cómo es un diodo con relación a que tiene polaridad, si se conecta de una forma va a funcionar, si se invierte su forma no va a hacer nada. Y es una ventaja de los LED, que si un LED se conecta al revés simplemente no prende, ya, fue todo. No se daña, no se quema, a menos que le metan un voltaje inverso enorme, así como vimos ayer con los diodos, que soporta un voltaje inverso. Si se supera eso, pues se daña. Entonces, siguiente punto, el símbolo de un LED. Ayer vimos el símbolo del diodo, que era así. Bueno, el LED, ¿qué se le agrega? Simplemente se le agrega unas flechitas aquí. Ahora, ese es el símbolo de un LED. El símbolo del diodo que conocemos, agregándole estas flechas. Puede ser de esta forma, o hay gente que yo veo que lo escribe así. Pero lo habitual es que sea con las dos flechitas, así como se los muestro. Y igualito que un diodo, tiene negativo, positivo. Esto se llama ánodo. Acuérdense que el positivo se llama ánodo y el negativo se llama cátodo. Ahí está, es lo mismito. Con relación al símbolo, polaridad y nombre de las patitas. Bien, entonces ya vimos el símbolo, tiene polaridad, su nombre. Pero ahora viene la parte entretenida. Por ahí si tienen un LED, de preferencia tengan uno a la mano. Un LED pues sabemos que es así, ¿no? Si el LED está nuevo, van a notar que una patita es más larga que otra. Yo tengo aquí uno en la mano. Yo sé que no lo están viendo, pero yo sí. Entonces, hay una patita más larga que la otra. En ocasiones tenemos LEDs que son oscuros. Su encapsulado aquí es oscuro, no vemos nada por dentro. Está todo oscuro esto. Por ahí seguro los han visto, yo creo. Bien, cuando está nuevo el LED, ¿cómo vamos a identificar quién es positivo y quién es negativo? Bueno, primero que nada, cuando está nuevo, porque obviamente no siempre está nuevo, o ya le cortaron las patitas, que la pata larga es la positiva, la pata corta es la negativa, así lo identificamos. Bien, eso es cuando tenemos las patas y están nuevas. Está nuevo LED, no hemos hecho nada, lo acabamos de comprar. Bien, ahora vamos a suponer que ya le cortaron las patitas. Dice, chin, ¿y ahora cómo le hago? Bien, los LED que son transparentes podemos ver por dentro su construcción y vamos a notar que hay una parte, y en concreto es la pata larga, que es pequeño y el otro lado es grandote. Bueno, entonces la parte delgada, esta es la positiva y la parte más gruesa es la parte negativa. Entonces esa es la siguiente forma de identificar esto. De nuevo, la parte delgada, no importa la forma que tenga, pero con que sea más delgada o sea más chica que la otra, es la positiva, y la más grande va a ser siempre la negativa. Bien, y tenemos el último caso, el extremo. Bueno, no el extremo, pero eso también es común. Tengo mi encapsulado y está oscuro, no veo por dentro nada. Segundo punto, lo desoldé de una placa y pues las patas están iguales. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo identifico quién es positivo y quién es negativo? Bastante fácil. En el cuerpo, si por ahí lo tienen, de preferencia deben de tener uno. En el cuerpo hay de un costado que tiene una parte planita. Por eso aquí les pongo esta línea. Tiene una parte plana. Obsérvenlo y tóquenlo para que se den cuenta. Y van a notar algo. Que la parte plana está del lado negativo. Entonces ese es el siguiente punto. Que la parte plana hace referencia a la parte negativa del LED. Y bueno, eso es cuando tenemos físico, ¿no? Y hay una última forma de verificar quién es positivo y quién es negativo. Y sería con nuestro multímetro. Si recordamos, ayer vimos cómo verificábamos un diodo. Que al ver la rayita sabemos que este lado es negativo y este es positivo. Entonces vamos a suponer que tenemos el LED. Voy a tomar mi punta, la roja, voy a ponerlo ahí. ¿En qué sección lo voy a poner? Eso se me pasaba. Lo pueden poner en la sección de continuidad o en la sección de diodo. Ayer vimos la sección de diodo que trae justamente el símbolo del diodo.
Entonces pongo mi punta negativa, que diga mi punta positiva, y de ahí la negativa, o al revés, esto es indiferente. Esta cosa, ahí está. Entonces, si empieza a sonar, o aquí me empieza a marcar 0 punto y algo, sí, también midiendo continuidad porque va a conducir. Si empieza a marcar números, significa que este es el lado positivo y este es el negativo. Si no marca nada, que por lo regular pone OL, significa que está al revés. Y va de nuevo, si me marca OL, si aquí me pone OL, y lo voy a escribir OL, es que está polarizado inversamente o está al revés. Al revés. Si me marca unos números, no sé, voy a poner 0.5, un ejemplo. Si me marca números, significa que es la conexión correcta, o esa es su conexión, o está polarizado directamente. Si está polarizado directamente, por obvias razones va a encender. Bueno, perdón, me va a marcar estos dígitos. Hay multímetros que sí encienden un LED, sí les da su medición para encenderlo. Bueno, aquí tengo un LED, ahorita les voy a mostrar. Característica básica de un LED. Esto funciona, es para la mayoría. La corriente de un LED normalmente en el 98% de los casos, no hablando de LED de potencia, es de 20 miliamperes. Siempre, esta es la corriente nominal máxima. Yo siempre recomiendo manejar un LED a 15. La vida estimada de un LED es de 20 años o más. Entonces, si él trabaja en sus condiciones ideales y nunca lo sobrepasamos de corriente o voltaje, él va a seguir trabajando de por vida. Obviamente llegan a fallar por cuestiones mecánicas, de no sé, que se le pudra una pata, que se llegue a quebrar, o que por algo internamente de por sí ya venía dañadón, pues se dañe. Obviamente, algo que ustedes ya deben de saber y se los he dicho, es que el peor enemigo de un componente electrónico es el calor. Si a un componente electrónico lo empiezan a meter al calor, se truena. Entonces, si el LED siempre está funcionando a una corriente de, por ejemplo, 15, yo siempre lo manejo de 15 a 10, porque ya con esta corriente ya iluminan bien. De por sí a mí no me gusta que iluminen tanto, pero si quieren que ilumine a su máximo esplendor, en 20 miliamperes va a funcionar bien. Entonces lo que yo siempre recomiendo, obviamente depende de la aplicación, es manejarlo a 15. Entonces, teniendo esto en cuenta, la siguiente pregunta del millón es: ¿cuál es el voltaje? Porque así como un diodo convencional, su caída de tensión es de 0.7, el voltaje de LED, ¿de cuánto es? Y aquí ya se pone más interesante, porque el voltaje de LED depende de su color. Listo, no hay más. Depende de su color. Los blancos y los azules normalmente, no todos, pero normalmente, voy a poner blancos y azules, consumen de 2 a 3 volts. Los blancos y los azules. Los amarillos, voy a poner ámbar. Los rojos, los verdes, consumen de 1.5 a 2 volts. Bueno, de hecho de 1.2. Ahí está. Consumen en este rango, pero la corriente sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Yo esto ya me lo sé por experiencia, porque pues he leído los datasheets, pero no siempre va a ser de la misma forma. Vamos a ver los datasheets. Voy a poner datasheet de un LED rojo, por ejemplo. Aquí viene una tablita. Obviamente también va a depender de la marca y del fabricante, obviamente, pero normalmente rondan en eso, por eso ya no nos complicamos. Miren, aquí está esta tabla, Open Image, aquí está esta tabla. Voltaje de operación, miren, el amarillo de 2 a 3, el azul, miren, de 3 a 4, blanco de 3 a 4. Normalmente los azules y los blancos se manejan en el mismo rango de voltaje. Rojo de 2 a 3, verde de 3 a 4. Este no le creo tanto porque varía mucho el verde. Consumo en potencia y la cantidad de lúmenes. Esto es lúmenes o lumens, que es la unidad de medida de la luz. Obviamente el blanco es el que emite más luz, por eso las lámparas son blancas, porque se aprovecha más la luz. A ver qué otro. Hay muchos encapsulados de LEDs. Aquí está otra donde marca la de corriente. Aquí está, miren, el rojo estándar
1.5 volts a 15 miliamperes. Verde estándar 1.8 volts a 15 miliamperes. Y ahí nos vamos. Blanco 2.8 a 20 miliamperes. Amarillo brillante 2 volts a 20 miliamperes. Y ahí nos vamos. ¿Se dan cuenta? Se maneja en este rango de 15 a 20. Entonces por eso yo les daba ese dato. Y el voltaje va variando, era lo que les decía. Esto varía en función del color. Entonces si quieren que ilumine a su máximo esplendor, lo pueden manejar de 15 a 20. Trabajando en condiciones normales, que no se caliente, que no se golpee, que no se le pudran las patitas, porque eso es normal que se lleguen a pudrir, por se oxidan y se quiebran. Aquí hay, fíjense, esta está buena. En esta nos marca la longitud de onda. Ahora sí que la longitud de onda está en función del voltaje, ¿ya ven? Ustedes cuando lleven física y vean el espectro electromagnético, algo que comentamos en la clase, no me acuerdo, en la anterior o la primera, no recuerdo, donde les explicaba el espectro de luz. Aquí está para que vean. Como les comentaba, hay diferentes encapsulados, hay en diferentes formatos. Aquí por ejemplo ya nos dan este LED rojo es de 1.8 a 2.2 volts en polarización directa. Una corriente máxima de 20 mA. Dice la corriente sugerida es de entre 16 y 18. Con una longitud de onda de... No, con una intensidad lumínica de 150 a 200 microcandelas. La candela es otra unidad de medida para la luz. Vamos a ver el datasheet. Las de Sparkfunk. Esta página es buenísima, la de Sparkfunk. Es una tienda de Estados Unidos de electrónica. Aquí está. Aquí dice... Rangos absolutos máximos a una temperatura de 25 grados. Todo componente lo ideal es que trabaje a 25 grados. Aquí donde vivimos es un horno. Esto no se cumple porque esto está hecho para lugares relativamente fríos, el cual no es nuestro caso. Entonces, corriente forward, que es la corriente en polarización directa o funcionamiento normal, es de 20 mA. Corriente forward peak significa el voltaje pico, que diga la corriente pico que puede soportar. Esto es por un instante, no por 2 horas, que lo marca de 30 mA. Quiere decir que él puede soportar picos de 30 mA sin dañarse. Que esta la corriente sugerida es de 16 a 18 mA. Dice que el voltaje en reversa es de 5. Que a 5 volts él va a dejar pasar 10 microamperes. Era lo que les decía. Un diodo real sí va a dejar pasar una corriente inversa. O sea, si lo conectamos al revés, sí pasa una corriente super mega chiquitita, como en este caso 10 microamperes, pero finalmente sí pasa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando el diseño es muy especial o si llega a afectar corrientes inversas. Pero aquí por el momento no nos preocupamos. Aquí nos marca la corriente de 20 en este rango de voltaje. ¿Qué más tiene? Siempre dan unas gráficas aquí de cómo emite la luz. Aquí nos da su encapsulado, las dimensiones. Todo esto se ocupa para diseño. Aquí nos marca el ángulo en cómo transmite luz. Ya en algo bien concreto, pues si diseñáramos una lámpara, necesitaríamos ver esto para que abarque completamente la luz, para que estos huecos de sombra no se lleguen a notar. En eso ya sería un diseño ya más avanzado. Vamos a ver un datasheet de un LED infrarrojo. Ahorita les voy a mostrar, aquí tengo yo unos infrarrojos. Vamos a ver este. Aquí está. Este lo venden aquí. Se dan cuenta, es un encapsulado como grisecito. De hecho aquí lo tengo. Este sí lo tengo yo aquí a la mano. Este tiene comportamientos distintos. Ese es un diodo de alta intensidad, azul transparente, para control remoto, para detectores de humo y sistemas infrarrojos. Es de material galio, no sé qué cosa, no me acuerdo. Es infrarrojo y infrared. Y acá está lo que nos interesa. Aquí fíjense bien, corriente máxima en polarización directa de 100 mA. Él soporta 100 mA. Imagínense. Por eso es de alta intensidad. A un voltaje. No, este es de inverso. El voltaje. Miren, soporta corriente pico de 1 ampere. Soporta un montón, y de pico. Es algo, no encuentro el voltaje. Por aquí debe de andar. Intensidad de la radiación a 20 mA. Es esto. Longitud de onda. Bando de ancho espectral. Ahí está. Voltaje forward. Aquí está. Observen. A 20 mA se debe de manejar un voltaje normal de 1.2 volts.
Se dan cuenta, es un voltaje bajo. Máximo 1.5 a 100 miliamperes. Aquí está el pulso, aquí está lo que les decía. Está el tiempo especificado, no podemos pasarnos de eso porque lo tronamos. Un ancho de pulso de menor o igual a 100 microsegundos. Con un duty de 1% menos, o sea, es nada. Enfóquense en esto, 100 microsegundos máximo a 100 miliamperes. A este voltaje, si nos excedemos, adiós. Y de 1 ampere es igual a un mayor voltaje. Ahí está. Esto es para que empiecen a entender mejor un datasheet y lo sepan leer, para saber qué partes son las que nos interesan. Entonces ya vimos, se alimenta a 1.2, siempre manejarlo al mínimo que nos den. En este caso yo este LED lo manejaría a 1.2 a 18-15 miliamperes. Como es de alta intensidad, pudiéramos manejarlo hasta 20 dependiendo lo que queremos que haga. Por ejemplo, los control remoto pues tienen siempre los infrarrojos y siempre son a bajo voltaje, en ocasiones a bastante corriente. Aquí les voy mostrando esto es un láser de un DVD, bueno, de un lector, de un grabador. Esto es un LED láser de alta potencia. Estos son de los que te dejan ciego, porque este es rojo. Bueno, de hecho todos los grabadores son rojos, pero ¿por qué es rojo? Porque es la longitud de onda que genera calor, entonces pues quema. Este es un LED cuadrado, ya actualmente son muy raros. Anteriormente eran muy usados los LED cuadrados, ¿por qué? No tengo idea, pero antes yo los veía mucho, ahorita ya no. Tengo el LED infrarrojo, el que estábamos leyendo su datasheet, es encapsulado, yo lo veo como que gris, pero según es azul, no sé qué. Aquí tengo otro infrarrojo, este es como el de sensor de flama, que es un encapsulado negro. En este caso este no tiene en su encapsulado la patita, que diga el borde. No, creo que este es un fototransistor, solo que tiene encapsulado de LED. No, sí es fototransistor. Para este hay que checar con el multímetro para saber sus patas. Esto es un láser. Este láser creo que lo quité de esos láser que venden luego con los chinos. Ahí pueden desbaratar uno y vienen estos. Parece que de ahí los saqué. Están buenos estos. El que sigue es que es lo mismo que estos LED son de alta potencia. Estos son los que tienen luego las lámparas. De hecho, lo desoldé. Lo dejé en su plaquita. Esta plaquita es de aluminio para que disipe calor. Y vienen soldados. De hecho, esos también son como PCBs, pero de aluminio, que son justamente para lámparas. Aquí tengo un sensor de flama. Esto como tal es un fototransistor, un RGB. Ese tiene 4 patitas. Por dentro van a notar que todas son delgadas y hay una gruesa, o puede estar al revés. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos de LED de RGB, y eso tiene que ver, ahorita que veamos un display de 7 segmentos, ahorita lo voy a mencionar. Aquí está el láser de los chinos. De este láser fue que saqué este láser. De hecho deben de leer las especificaciones que trae. Y aquí para que nos demos una idea, dice que es un láser tipo 3, quiere decir que ya empieza a ser dañino. Una potencia menor o igual a 5 miliwatts. Y nos marca la longitud de onda, dice diodo láser. Por eso marca de hecho aquí de cuidado, que no es que se pongan a jugar con él, pues se van a dejar ciego. Esto quema la retina, la luz quema. Entonces les estaba mencionando con respecto a los de potencia. Estos son de alta potencia, eso genera mucho calor. Si abren una lámpara, ahí lo van a ver. De hecho, de que me acuerdo, yo aquí tengo una lámpara que es lo que luego ocupo, que ya se me rompió. Ahí está, yo tengo esta lámpara, se dan cuenta, es una lámpara LED. Estos cuadraditos son LEDs. Entonces esto está sobre una placa de aluminio. Todo esto es aluminio justamente para disipar calor. Y vienen pues pegados aquí. Estos son LED, lo más seguro que están por segmentos de serie paralelo, me supongo yo. Aquí tengo LED de colores, el verde, amarillo o ámbar, el rojo, azul, blanco. ¿Qué más hay? Aquí les quería mostrar esta diferencia. Aquí tengo un LED de 10 milímetros. Ese LED gordote es de 10 milímetros. Este LED es de 5 milímetros, el que ustedes normalmente tienen. A ver si se enfoca esto. Bueno, ahí según medio enfoca. Y este es de 3 milímetros. Ahí está. Está pequeño. Este es de 3, de 5 y de 10. Entonces, para que los vayan conociendo, hay diferentes tamaños encapsulados, sí. Hay unos más pequeños que son los cuadrados de montaje en superficie.
En cuestión de corriente consumen lo mismo. No es cierto, creo que ese consume un poquito más. Este de hecho ilumina más, el más pequeño. Estos dos iluminan igual. Lo que cambian es su espectro, porque como es más grande emite a un ángulo más amplio. De hecho casi de estos ya no hay. Bueno, casi no veo. De ahí tenemos display de 7 segmentos. Otra aplicación de los LEDs. La diferencia es que estos, seguro han visto su horno de microondas. Los tiene el horno de microondas. Como tal, son muchos LEDs. Entonces, si es de 7 segmentos, tiene 7 LEDs. Hagan la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por cada segmento para formar un dígito. Y viene otro LED aquí que es el punto decimal. Ahí lo estoy tapando. Ahí está el punto decimal. Entonces, si los volteamos, vamos a dar cuenta que tiene muchas patitas. Cada patita es para un segmento y para la parte común. No recuerdo que sea. Puede ser ánodo o cátodo común. Aquí tengo otro display. No me acuerdo de dónde lo saqué. Ya tiene bastante tiempo. Pero esta tiene un montón de patas. Hay unas que no sirven para nada. En sí todas se ocupan. Y adelante de estos, después de estos, el siguiente nivel es manejar una matriz de LED. Si recuerdan en los autobuses que decían la ruta, salían las letritas. Bueno, está hecho con esto. Claro, a nivel más grande. Esto se llama display matricial. Este es de 5 por 8 y este es un display matricial de 8 por 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 y 8, 5 y 8, por eso. Entonces, estos tienen también todas sus patitas, pero se llama un arreglo matricial. No tiene, sí no tiene una patita por LED, tiene las patitas pero por fila y por columna. Si no, imagínense, 5 por 8 sería la cantidad de patitas que tuviera, pero no tiene tantas, porque esto se maneja por renglones y columnas. Y aquí de la misma forma, esto es de 8 por 8, serían 64 patitas, pero no tiene 64, tiene menos. De hecho tiene 8 y 8, porque es renglón y columna. Y este es igual, que es renglón y columna. Ahí si quieren investigar, busquen cómo los programan, cómo se manejan, para saber más sobre estos displays. Aquí el punto es que cada puntito es un LED. Cada puntito es un LED. Entonces, al ser cada puntito un LED, nosotros ya indicamos qué LED se van a encender para formar una figura. Al igual que estos, estos no tienen ánodo ni cátodo común. Estos sí tienen ánodo y cátodo común. Es como decir que si es negativo o es positivo tu display. Estos no. Y por último, tenemos al buen RGB. Este LED RGB trae 4 patitas. Adentro trae los 3 colores. Trae rojo, verde y azul. Es como si tuviéramos 3 LED en uno. Entonces cada patita es para un color y la más larga, es la parte común donde se conectan todos. ¿Qué diferencia tiene este LED con respecto a todos los que les he mostrado? Que este LED tiene todos los colores incluidos. ¿Qué quiere decir? Tiene 16 millones de colores. Porque podemos hacer todas las combinaciones de colores. El LED que no exista, decir, es que yo quiero un rosa mexicano aperlado. Pues órale, es este color y mandas esos voltajes y ese va a ser el color que va a emitir. Entonces el color que se les ocurra, solamente habría que buscar en la gama de colores cuál sería la combinación RGB, por eso se llaman RGB, para darle el color. Tiene un control especial, no es nada más de conectar y ya. Se tiene que emitir cierta modulación de ancho de pulso para que me empiece a variar el color. Si lo conecto, pues me va a prender en un color, y si voy variando las resistencias me va a ir cambiando el color. Pero eso, hacerlo manual está muy cañón. Para eso ocupamos un microcontrolador. Ahí está, están prendiendo los LEDs, ahí están encendidos. Bueno, aquí no hay gran ciencia. Conecté mal ¿o qué? Voy a conectar este gordote. LED no sé si no sirve o qué le pasa. Pero ya saben, deben de revisar el encapsulado. No prende este LED, no sé qué le pase. Según yo, no está mal conectado. Ahí está, parezco nuevo. Ya prendieron todos. Vamos a ver cuál o cómo se calcula esto. Esto también aplica para diodos. Primero, vamos a calcular para un LED. Yo lo voy a poner para un LED rojo. Bien, yo tengo mi fuente de 5 volts.
yo necesito calcular una resistencia que proteja a mi LED rojo, porque yo quiero mucho a mi LED rojo, él tan bonito y lindo emitiendo lucecita roja, yo quiero protegerlo. Para esto voy y reviso su curve, lo stalkeo para ver cómo funciona y veo que él consume máximo 20 mA, pero yo quiero que él consuma 15 para que él siempre esté brillando, y trabaja con un voltaje de 1.5 volts. Listo, nosotros ya conocemos la IDEOM, ya conocemos cómo funciona un circuito serie, sabemos que aquí en este punto debe de haber 1.5 volts y por lo tanto si es 1.5, ¿cuánto me quedó aquí? ¿O cuánto debe de haber ahí? A una corriente en todo el circuito de 15 mA. Entonces todo lo que me resta es la resistencia, va a ser igual a mi voltaje de entrada menos 1.5 volts entre 15 mA. Ahora sería 5 menos 1.5 me da 3.5 volts entre 15 mA. Vamos a conocer la resistencia. Déjenme hago el cálculo, saco mi aplicación. Con un voltaje de 3.5 entre 15 mA, esto me da una resistencia de 233.33 ohms. Pero como nosotros ya sabemos que esta resistencia no existe, ¿cuáles son las que sí existen? Tenemos, voy a ponerlo acá arriba, 220 ohms hacia abajo, hacia arriba tenemos 270, tenemos, de ahí le sigue 330. ¿Cuál sería la más ideal? Siempre vamos a irnos hacia arriba. Como 270 no es muy común, y si selecciono 220 significa que va a pasar más corriente, y yo no quiero que pase más corriente. Por ese motivo normalmente siempre ocupamos 330. Entonces lo que hacemos es agarrar una de 330 ohms y ahora vamos a hacer el cálculo. Vamos a conocer cuánta va a ser la corriente que va a pasar ahí. Que diga sí, perfectamente la corriente y el voltaje. A ver, vamos primero con resistencia. Ajá, vamos a conocer la corriente. La corriente es voltaje entre resistencia. Se supone que deben de caer 3.5 volts, porque el LED siempre va a consumir 1.5 y la resistencia es de 330. Entonces, ¿cuánto me da esto? Un voltaje de 3.5 y una resistencia de 330 ohms. Van a pasar 10.61 miliamperes. Ahí está. Y bueno, está en el rango 10 miliamperes. Digo, ok, me parece bien. En dado caso que yo lo ponga y como que lo veo muy tenue, o sea muy bajita la luz, pues le voy a poner otra resistencia. Y ahorita vamos a hacer la prueba. Les voy a mostrar. Voy a quitar estos LEDs. Estos también. Bien, aquí tengo mi LED rojo. Le voy a poner una resistencia de 330. Esta es de 330. Créanme. Y si no, pues no importa. Esta es de 330. Ok. Ilumina bien. Ahora, voy a poner una de 220. Sigue iluminando bien. Entonces, pues nos quedamos con 330. De esta forma nos aseguramos de que va a pasar menos corriente. Ahora, vamos a comprobar esto. Entonces va a parecer mucho a la práctica que van a hacer, Vamos a checar corriente. Uy, no me da, se queda corto esto. Ahí está. Me está dando 4 miliamperes. Ok. Según esto son 4 miliamperes. Sí, 4.0 miliamperes. A ver, se los muestro, a ver. 4 miliamperes. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver cuál es el voltaje del LED. Aquí pasa algo. Dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué nos da tan lejos? Bastante sencillo. Yo no tengo idea de quién es el fabricante del LED. Por lo tanto, si ustedes se ponen a revisar muchos datasheets, van a ver que hay algunos que varían sus datos. No todos son iguales, pero funcionan. Y esto va a pasar muy a menudo. Voy a medir el voltaje del LED. Tiene 1.89. Ahí va, yo lo manejé a 1.5. Ahora, yo midiendo, ya sé cuánto es que realmente consume. Entonces, vamos a arreglar esto. Un voltaje de 1.8. Voy a borrar todo esto. Entonces, si es 1.8, ¿cuánto me va a quedar en la resistencia? Vamos a hacer de nuevo el cálculo. Voltaje de 5. No, chirón, este no es. Vamos a calcular de nuevo la resistencia. Mi voltaje es de 5 menos 1.8. La corriente no va a cambiar. Eso sí no cambia. La que cambia es el voltaje. Entonces, voy a checar cuál es el voltaje de mi fuente. Ah, pero está pasando algo.
no lo estoy conectando a 5 volts. A veces me olvidó, como estoy ocupando la placa, no te van a ver por qué me cambió mucho. La placa tengo 3.23, entonces aquí está mal. Por eso está prendiendo mucho. A ver, entonces, como pensé que estaba conectado a la fuente de 5, me confié. ¿Ven? Por eso deben de revisar sus cosas. Luego por estos tipos de errores, en ocasiones se la pasan batallando porque dice, es que no me da. ¿Y por qué no me está dando? Pues simple, la fuente es de 3.2, por eso no me está dando. De esos errores se aprenden, y van a llorar sangre ahí un rato. 3.2 menos 1.8. Esto es 1.4. Entonces 1.4 entre 15 miliamperes. Voy a mi aplicación y voy a calcular resistencia. A un voltaje de 1.4 a 15 miliamperes. Me está dando 93. Lo voy a poner 93.33 ohms. ¿Eso a cuánto se acerca? ¿Cuál es la resistencia que más me convendría? Si me está dando 93, ¿cuál sería la resistencia que se acerca para manejar mi LED? Una de 100 ohms. Entonces sería 100 ohms la que debería de usar para alimentarlo a estas condiciones. Voy a quitar esto, voy a poner uno de 100. Listo, encendió. Vamos a checar corriente. Bueno, pero vamos a ver, no, ya lo cambié a corriente. Vamos a checar corriente. Si está viendo, ¿no? No se veía el otro. Y corriente. Me está dando 11.65. Voy a anotarlo. 11.65 me está dando miliamperes. Por lo tanto, voy a borrar todo este relajo que ya tengo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, la corriente en función de la resistencia de 100 ohms, voltaje es de 3.2 menos 1.8, 1.4. 1.4 entre no, aquí estoy. La resistencia, mi resistencia de cuánto es? De 100. Esta otra vez mi burrada. 100 ohms. Entonces, en teoría me deberían de dar 14 miliamperes y medido me da 11.65. Aquí tendría yo que medir la resistencia para ver si realmente es de 100 ohms. Esto me hace suponer que es de un poquito más, porque me está dando 11.65. Entonces, pues listo. Es como calculo potencia. Voy a borrar esto. Potencia es igual a V por I. Necesito calcular la potencia de la resistencia, pues ya lo conozco, ¿no? Potencia va a ser igual a mi voltaje, que es de 1.4 por su corriente, que en teoría deberían ser 14 miliamperes. Y ahora solamente hago esa multiplicación de 1.4 por 14 miliamperes. Me da 19.6 miliwatts. Entonces listo, eso es lo que deben de anotar. Ya han hecho el cálculo de potencia, o sea, no es algo nuevo, aquí está. Voy a limpiar todo esto. A ver bien, tengo mi fuente, ¿no? Que esto ya empieza a ser el principio del proyecto de del display gigante. Ok, tengo la resistencia, pero quiero yo conectar dos LEDs. Si ustedes al símbolo del diodo no le ponen la flecha, es un diodo, no es un LED. Entonces yo tengo mi fuente, suponiendo que es de 5 volts. Tengo dos LEDs rojos, son rojos. Por lo tanto, yo sé que me van a consumir 1.8 volts. Cada uno con una corriente. Voy a manejar a 15 miliamperes. Entonces, ya ahorita es para que empiecen ya a deducir cómo se resuelve esto. Sabemos que están en serie. Esto es 1.8, 1.8. Entonces la ecuación, ¿cómo quedaría? Para la resistencia, voy a hacer todo el proceso, pero me dé aquí el espacio. Sabemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del LED 1 más el voltaje del LED 2. También se pone D porque es un diodo. Entonces yo quiero conocer la resistencia. Entonces voltaje total va a ser igual a voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces sería la corriente de resistencia por el voltaje, por su resistencia, más el voltaje del diodo 1, o sea LED 1, más voltaje del LED 2. Ahora yo necesito despejar la resistencia porque es la que no conozco. La corriente sí, porque es de 15. Ya sabemos que la corriente en serie va a ser igual y yo quiero que aquí pase una corriente de 15 miliamperes. Por lo tanto, me va a quedar voltaje total. Me llevo todos estos factores para el otro lado, menos voltaje del LED 1 menos voltaje en el LED 2. Y esto va a ser igual a I por R. Entonces R se queda aquí porque es la que yo quiero calcular. Y corriente está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Y la corriente del LED, de la resistencia, es igual a la corriente del LED. Por lo tanto es por esta. Con esto
resistencia va a ser igual a mi voltaje total es de 15, que día de 15 de 5, menos 1.8 menos 1.8 entre 15 miliamperes. Entonces vamos a hacer las cuentas. 5 menos 1.8 menos 1.8 es igual a 1.4 volts entre 15 miliamperes. Entonces todo esto entre 0.015, lo mismo que teníamos hace rato, 93, voy a cambiarlo de color, 93.33 ohms, pero como no hay esa resistencia vamos a ocupar la de 100. Entonces listo, ya sé qué resistencia debo de poner yo aquí para que trabajen mis dos LEDs a una corriente de 15 miliamperes y que cada uno tenga su voltaje correspondiente. Así se diseña. Siguiente punto es saber la potencia de esta resistencia, porque después decimos, ah, si es de 100 ohms, ahí tengo una. La ponen y cuando ven ya sacó humo. Bueno, ¿y por qué sacó humo? Entonces, si la resistencia es de 100 ohms, sabemos que aquí cayó 1.4 volts, pero pasa una corriente de 15 miliamperes. Vamos a conocer la potencia, entonces sería 1.4 por 0.015. Me está dando una potencia de 21 miliwatts. Esto con una de un cuarto de watt queda bien, es decir, la que tienen les funciona perfecta. Va a haber en otras ocasiones donde esta potencia ya se sobrepasa y hay que ocupar una resistencia de mayor potencia. Y aquí viene otro problema, aquí súper básico. Voy a volver a borrar mi pizarrón. Ya con esto terminamos. El siguiente circuito es este. Yo solo lo voy a hacer con dos. Tenemos una resistencia que no conozco. Tengo 3 LEDs que vienen aquí. Ahí está, muy bien. Entonces este es mi circuito. Aquí la pregunta del millón es la resistencia. Mi fuente es de 5. Acuérdense, es mi voltaje total, mi voltaje de fuente. Pero recordemos que la corriente va a venir aquí. Y aquí va a suceder algo. Aquí va a venir una, aquí va a venir otra y aquí va a venir otra. La primera es corriente de mi diodo 1, mi corriente de mi diodo 2 y mi corriente de mi diodo 3. Aquí pues obviamente en este nodo se intersectan todas las corrientes y esta es la total. Lo mismo que viene aquí, esta es la total. Entonces ya sabemos que en paralelo la corriente se distribuye, pero el voltaje sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ya ahí tenemos resuelto casi todo el problema. Voy a borrar ahorita esto para que no me consuma espacio. Bueno, ya vimos qué pasa con las corrientes. Ahora vamos a lo divertido, vamos a los cálculos. Entonces, aquí sabemos que hay 1.8 volts. Perfecto. Entonces, primer punto. Si yo tengo 5, ¿cuál es el voltaje en la resistencia? Es de 5 menos 1.8, 3.2. Entonces, mi voltaje en mi resistencia debe de caer 3.2 volts. Porque aquí toda la vida van a caer 1.8. El LED forza a que aquí caiga 1.8 sí o sí. No hay más. Aquí se forza a que haya siempre 1.8. Tengo 3 LED de las mismas características. Ese es otro punto bien importante. Los 3 LED tienen que ser del mismo tipo. Si tienen de diferentes, por decir un rojo y un verde, ya va a empezar a fallar esto y no les va a salir. Entonces, tomando en cuenta, eso no lo puse aquí, que los LED son rojos. Entonces, si tienen amarillos, busquen el del amarillo. De todo modo, ya les enseñé cuando medí cómo cómo ver el voltaje del LED. Entonces, si tengo 3 LED rojos y cada uno me consume 15 miliamperes y tengo 3 LED, entonces esa corriente se va a distribuir aquí. Por lo tanto, son 15 miliamperes por 3. Estos serían 45 miliamperes. Entonces, ya conocemos cuál es la corriente total que debe de pasar por aquí, que es de 45 miliamperes. La teoría básica, de nuevo, en serie la corriente es la misma, entonces aquí hay 45 miliamperes y al llegar a este nodo esos 45 se empiezan a repartir porque estamos en paralelo. Ahora fácilmente puedo calcular la resistencia, voltaje que es de 3.2 entre la corriente total, 45 miliamperes. Vamos a hacer la cuenta. 3.2 entre si es 0.45, ¿no? Ajá, sí. Me da 71 ohms, punto 11. Aquí hay un detalle. No hay resistencia de 71 ohms. Hay de 81 me parece. Pero bueno, como no tengo de 71 ohms, sin problemas, puedo poner a prueba una de 100 ohms. Y listo. Aquí estoy protegiendo
estoy seguro que me va a seguir funcionando. De todos modos podemos hacer la prueba. Voy a borrar esto. Donde borro, voy a borrar esto. Vamos a calcular la corriente que pasaría. Entonces la corriente va a ser igual a 3.2 volts, que es el voltaje en la resistencia, entre 100 ohms. Y esto me daría 32 miliamperes. Ahí está. Entonces de 32 a 45, bueno, se reparten 3, me quedarían 10 puntos y un cachito miliamper por LED. Entonces entro dentro del rango y los LED me van a prender bien. Entonces aquí está 32. Recuerden el voltaje de la resistencia entre la resistencia que estoy manejando ahora. Es de 100 ohms. Siguiente pregunta. Aquí ya empieza a pesar un poco la potencia. Voy a poner otro color. La potencia de la resistencia 3.2 volts por, vamos a manejarlo a 45 miliamperes. Sería la teórica. 3.2 por 0.045. 144 miliwatts. Todavía podemos usar una de 1/4 de watt. Si esto supera los 250 miliwatts, ya nos pasamos del 1/4 de watt, que quiere decir que necesitan una resistencia de medio watt. Y aguas, porque eso ya empieza a consumir mucha corriente y empieza a generar mucho calor. Bueno, no mucho, pero ya se va a empezar a calentar un poquito. Entonces, aquí está la respuesta del por qué fallan muchos proyectos. Dicen, ay, pues ¿cuánto consume un LED? Ay, bien poquito. O tal le meto un montón y al rato, adiós. Pero no todo el asunto.